Y como estaba diciendo Ramón, estaba hablando del espacio, los límites. Quiero volver a repetir eso. Y vamos a fijar ya esa parte. Y después ya para poder entrar en las patologías más frecuentes que vamos a tener en el consultorio, que nos vamos a enfrentar, que no vamos a decir eso, le pasa al otro colega porque yo no sé. No, vamos a estar seguros, con buena letra, sin apurarnos y de paso a paso. Entonces vamos a acordarnos que los componentes del hombro son tres huesos: el húmero, la clavícula y la escápula. Tres articulaciones: esternoclavicular, la acromioclavicular y el glenohumeral. Y también con otras articulaciones, lo que sí terminamos formando un espacio subacromial, que justamente aquí están los huesos que vamos a ver: la clavícula, la escápula con el acromión y el húmero. El manguito de los rotadores está compuesto por cuatro tendones, cada uno con sus 4 músculos. Ahí tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular. Entonces, acordarnos, repasar que la porción larga del bíceps no forma parte del mango rotador, pero está muy relacionado a las patologías que estos tendones pueden llegar a tener. Que hay una estructura que se llama troquín, que es la parte más interna, sería la tuberosidad menor de la corredera bicipital; el troquíter, que es la tuberosidad mayor, que es la parte más externa de la corredera bicipital; que vamos a encontrar el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que terminan en el troquíter; que el subescapular va a terminar en el troquín. Acordarnos que hay musculaturas, no solamente tendones, hay uniones miotendinosas también que acordarnos, tanto del supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor. También la misma cosa, el músculo subescapular tiene una unión miotendinosa y termina en el troquín. El mango de los rotadores provee una estabilidad dinámica que mantiene la cinemática articular esferoidal en la posición adecuada. Acordarnos que hay una musculatura muy importante que lleva la cabeza humeral hacia arriba, justamente, que es el deltoides. El deltoides vamos a tener que va a estar muy relacionado con la cara anterior del hombro, también con la cara posterior. Pero también vamos a ver un músculo que es el pectoral mayor, que también va a entrar en relación con una estructura del mango rotador, que en este caso va a ser el tendón subescapular. O sea, la relación muscular del tendón subescapular es el pectoral mayor. La relación muscular del supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor es el deltoides. Entonces, ahí ya tenemos una guía, un punto de guía también para poder identificar las musculaturas que están en relación a los tendones del mango rotador. Nuevamente el repaso: espacio subacromial. Tiene un techo formado por la superficie inferior del acromión, la clavícula y el ligamento coracoacromial. Y el suelo está formado por la cabeza humeral y la glenoides. Vamos a tener que tener en cuenta todas las estructuras que forman el techo del espacio, porque van a estar muy relacionadas a las patologías que podemos encontrar en los tendones. Pueden ser culpa de
deformidades del acromión, de la clavícula, o de un ligamento coracoacromial distendido, roto totalmente, roto parcialmente, de irregularidades óseas en la cabeza humeral, en la glenoides. Entonces, tener bien claro cómo está formado nuestro espacio subacromial. Y este espacio subacromial está ocupado por la bursa subacromial, que es un conjunto de bolsas, también son estabilizadoras de la zona, que normalmente no la vemos y que las vemos en situaciones patológicas. También está formado por hermanos rotadores, vamos a volver a repetir. Pueden estar disminuidos por la morfología del acromión, como estábamos diciendo, alguna deformidad del acromión, la presencia de osteofitos o cualquier callo óseo de repente que pueda haber por culpa de alguna fractura de clavícula que afecte la articulación acromio-clavicular, que indirectamente haga un corte, una sección del ligamento coracoacromial. Entonces todo eso puede llevar a una inestabilidad del hombro y por consiguiente una patología de los tendones del mango rotador. Acordarnos nuevamente un esquema, pero siempre es bueno ver que el tendón pasa por debajo de lo que es el acromión y vamos a ver la bursa. Normalmente la bursa la vamos a, capaz que no la veamos, pero si la vemos, no debe superar 1.2 milímetros. Hasta podemos decir que está bien, pero 1.4, 1.5 del espacio, o sea, de la bursa ya ocupada, ya se la considera como una bursitis laminar extensa de tantos milímetros de extensión, se puede decir. Entonces, tener en cuenta eso. Acordarnos que una vez más las estructuras que van a formar el espacio subacromial, el acromión, el ligamento coracoacromial, el apófisis coracoides también, que es nuestro límite más interno de lo que es el espacio subacromial. Y luego tenemos la cabeza con el glenoides y las estructuras por dentro. Aquí ya se insinúa nuevamente el tendón porción larga del bíceps, que está muy relacionado, está bien escondido en la corredera y hay un ligamento que también vamos a incluir en el informe de hombro, que es el ligamento transverso, que es el ligamento que le va a sostener en su sitio a la porción larga del bíceps. Bueno, esto con respecto al espacio, entonces, ya hablamos de eso. Las estructuras que pasan, ya hablamos de eso. Y acordarnos de la bursa, que es un complejo de bolsas que hay, están más fuertemente, ocupa el espacio, justamente el espacio subacromial, pero también podemos tener bursas a nivel supraacromial, subcoracoide también podemos tener, y también unos ligamentos que no voy a hablarle no voy a insistir tanto en esta parte, pero una vez que dominemos toda esta primera parte, también vamos a hablar de unos ligamentos que van desde la clavícula hasta la apófisis coracoide. Pero vamos a dejar para un segundo tiempo eso. La bolsa deltoidea subacromial también forma parte de las estructuras que están en el espacio. Tipos de acromión, podemos ver, el acromión puede ser tipo 1 con una superficie plana, tipo 2 ligeramente convexa, tipo 3 en forma de gancho. Acá ya entra mucho la relación con radiología. O sea, si queremos ser más exquisitos y si tenemos la posibilidad de tener radiología, podemos mirar y ver realmente la forma del acromión. Porque a veces por ecografía no vamos a distinguir bien eso, pero si le complementamos la radiología, ya podemos extender ya nuestra exploración. Acordarnos también como la apófisis coracoides, que es
un punto también que vamos a usar para la exploración del tendón subescapular, para ver si está o no pinzado. Justamente aquí está en la cara anterior. Este es el apófisis coracoide y el tendón subescapular pasa por debajo de esta estructura ósea en forma armónica y sin ningún problema. Cuando la persona hace su rotación externa sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Ahí puede haber un pinzamiento, puede haber un atascamiento del paso normal del tendón subescapular por consecuencia, por causa de un engrosamiento óseo o por causa de un engrosamiento del tendón. El tendón puede estar calcificado, con fibrosis, o inclusive la cabeza la cortical del húmero también puede tener algunas lesiones, o inclusive una hipertrofia muscular, una hipertrofia del pectoral mayor por algún hematoma, una ruptura, una cicatriz puede haber, y también puede ser causa de un pinzamiento. No siempre es el culpable el apófisis coracoide. No, también en el caso del pinzamiento del supraespinoso, que tiene que pasar armónicamente por debajo del acromión, tampoco es siempre la culpa del acromión. A veces hay otros tipos de causas. Y también ahí puede entrar causas musculares por fibrosis, óseas del húmero, no solamente del acromión. Rápidamente, para acordarnos qué vamos a explorar en el hombro, tenemos unas cuantas estructuras, las voy a citar: el tendón porción larga del bíceps, el tendón subescapular, el tendón supraespinoso, el tendón infraespinoso y redondo menor, el receso glenohumeral, el receso glenoaxilar y la articulación acromioclavicular. Agregarle aquí, a la hora de explorar el espacio subacromial, incluir al tendón, al ligamento coracocromial y a las bursas. Siempre incluir a las bursas y el ligamento transverso que sostiene a la porción larga del bíceps. Ese es el corte transversal. Empezamos de esa forma, buscando esta imagen de troquíter y troquín, espacios, imágenes óseas, línea, tienen que estar correctamente alineadas entre sí, o de lo contrario ya podemos hablar de algunas irregularidades en el troquín, irregularidades en el troquíter, osteopatías en cada una de ellas. Tener en cuenta el ligamento transverso también, que va a unir prácticamente un lado con otro. A veces ese ligamento puede estar distendido, engrosado, rotura parcial, rotura total, y al tener una rotura total, ¿qué vamos a tener? Una luxación de nuestro pectoral, la porción larga del bíceps. También con cortes longitudinales, vamos a irnos de la unión miotendinosa hasta la corredera, en corte longitudinal y transversal. Estudiamos el subescapular también con una rotación externa, colocando el codo bien pegado al cuerpo y pidiendo al paciente que haga una rotación externa. Y ahí justamente evaluamos que tiene que pasar armónicamente por debajo de la apófisis coracoides, y vemos totalmente la estructura tendinosa que entra y sale sin ningún problema de lo que es la apófisis coracoide. Y sabemos ahí que tenemos el músculo que tenemos por encima del subescapular es el pectoral mayor, y que entre el pectoral mayor y el tendón normal, o sea, tiene que haber, está la presencia de la bursa subcoracoide, que en este caso no la vemos porque está normal. La vamos a ver cuando está distendida. Entonces, luego hacemos la exploración también del tendón supraespinoso, que ahí pedimos al paciente que haga coloque la mano hacia la espalda. Esto sería la maniobra de Class, se llama. Y nos posicionamos en un corte transversal, viendo justamente la presencia directa del
supraespinoso, y ahí ya sabemos que la estructura muscular que está por encima del músculo es por encima del tendón supraespinoso es el deltoides. Entonces ya vemos nuevamente todos los estratos posibles, que va desde la piel, tejido celular subcutáneo, la parte muscular, el deltoides. Aquí, por ejemplo, se ve la presencia de la bursa, pero esta bursa mide menos de 1.2 milímetros. Entonces, eso es normal. Una pequeña imagen laminar es normal. Y luego ya tenemos el tendón, y luego tenemos el cartílago en relación a lo que es la cabeza humeral. Siempre formar todo lo que es nuestros estratos de estructuras. Entonces vemos al supraespinoso y luego hacemos la exploración del tendón infraespinoso y del redondo menor, que pedimos al paciente que coloque la mano en el hombro, en la cara anterior del hombro contralateral, y nos posicionamos lateralmente y vemos lo que es el tendón infraespinoso, inclusive bajando un poquito más, siguiendo el reborde óseo del húmero, vamos a llegar a lo que es la presencia del labrum, que es también como un amortiguador del hombro, y el espacio glenohumeral justamente a ese nivel, un poquito más abajo. Entonces, ahí vemos al tendón infraespinoso, también en relación con el músculo deltoides, cartílago articular, húmero. Nuevamente, recordar que el infraespinoso se inserta en la tuberosidad mayor, en el troquíter, y que está muy, muy pegado y muy relacionado al redondo menor. Entonces, para fines prácticos lo estudiamos en conjunto, porque están muy juntos. Hasta la unión miotendinosa tenemos que llegar en todos los estudios que hacemos. Aparte de estudiar el tendón, tenemos que seguirle hasta llegar a la unión miotendinosa. Así como vamos a estudiar en todos los tendones más importantes del cuerpo, desde la unión miotendinosa nos vamos hasta la antesis. De la antesis a la unión miotendinosa, tanto en cortes longitudinales como en cortes transversales. Y hacer la comparación con el lado contralateral para que tenga un mayor valor nuestra exploración. Porque ahí vamos a darnos cuenta, inclusive, que en el otro lado tiene la misma patología, que en el otro lado es totalmente normal, o que en el lado contralateral presenta otro tipo de patología. Entonces, nos va a ayudar para ampliar un poco nuestros diagnósticos. Esto ya hablamos de las bursas que podemos encontrar. No olvidarnos de las bursas, normalmente no las vemos, pero cuando las vemos, quiere decir que hay problemas, que están ya enfermas, que hay algo que indicar. El espacio subacromio subdeltoideo es el paso armónico del supraespinoso por debajo del acromión. Tiene que pasar en este movimiento, hace esto, y tiene que pasar perfectamente por debajo del acromión. Cuando el paciente ya no puede hacer eso, tenemos que ver una alarma que ya está frente a algún pinzamiento y ver y determinar quién es el causante de ese pinzamiento. Acordarnos siempre de revisar el ligamento coracoacromial, la unión del coracoides con el acromión. Acá tenemos una imagen donde muestra justamente eso. Es muy importante este ligamento. Acá hay un avance que está con una bursitis abajo. En este caso hay un pequeño engrosamiento en uno de los extremos del ligamento coracoacromial. Ver un poquito este video del paso del subescapular por debajo de la apófisis coracoide en dinámico. Esto vamos a valorarlo mejor en la práctica para recordar el 9 de julio de 8 a 16 horas en el Hotel Westphalia.
Vamos a estar con los equipos de Esaote, muy buena marca, espectacular para lo que es musculoesquelética y a no perderse. Entonces, este es el espacio subacromial. Cuando en dinámico revisamos el paso armónico del supraespinoso por debajo del acromión. La articulación acromioclavicular, vamos a estudiarla mucho. También es causa de muchas patologías, entre osteopatía, artritis reumatoidea, distensión ligamentaria, quistes que puede haber. El receso glenohumeral también va a ser mucho mejor valorado en la práctica porque vamos a hacer un conjunto ahí de lo que es el infraespinoso, nos vamos a ir bajando, vamos a ver el labrum, nos vamos bajando, nos vamos a ver el espacio glenohumeral. Y ahí nos damos la vuelta, le pedimos al paciente que levante la mano y vemos el espacio glenoaxilar. Todo para buscar presencia de derrames ocultos que se manifiestan más en pacientes con artritis reumatoidea, lupus o alguna enfermedad autoinmune. Entonces, esto es lo que quería charlar un poquito antes de empezar con lo que es la parte de patología. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Está claro? Repetimos 1000 veces. Vamos a repetir probablemente en algún momento. ¿Por qué no? Bueno, ahora que ya entendimos bien la anatomía, ahora que ya repasamos la fisiología, cómo se explora, en el hombro tenemos muchas patologías. Yo les voy a hablar de las más frecuentes y vamos a empezar. Esta es la clase número 3. Ahora recién empezamos la clase número 3. ¿Qué podemos encontrar? Mucha patología que habla de la tendinosis. Anteriormente, cuando todavía no se tenía un concepto bien definido de lo que eran las patologías tendinosas, los médicos hablaban de una tendinitis, agregándole ese término itis a una posible inflamación del tendón. Entonces, eso es uno de los temas. La tenosinovitis también podemos encontrar. Roturas, bursitis, sinovitis, distensión de ligamentos, entesitis y pinzamiento. Pero vamos a empezar con la tendinosis. Ese término itis nomás quería corroborar porque hay muchos colegas todavía que están usando el término itis, tendinitis. Y técnicamente un tendón tiene más bien cambios de estructura. No tiene de repente calor, rubor y a veces ni dolor tiene. Entonces hablamos de un cambio de estructura. Para eso vamos a remontarnos qué es un tendón. El tendón es un tipo de tejido conjuntivo fibroso denso que presenta un contenido relativamente bajo en células. Su principal componente son las fibras colágenas. Desde el punto de vista ecográfico, es lo que nos interesa, se puede clasificar según la evolución en dos tipos, la tendinopatía o tendinosis aguda. Acá hablamos ya de tendinopatía, un tendón que no está normal, eso estamos hablando con una tendinopatía. Y aquellas de larga evolución o tendinosis crónica. Entonces, en algo agudo se caracteriza por un proceso degenerativo que se manifiesta por un aumento del líquido intersticial, disminuyendo la densidad ecogénica y el aumento del grosor del tendón. Vamos a rebobinar. Cuando hablamos de la generalidad, hablamos del tendón en un patrón fibrilar, ecogénico, fibras paralelas, bien delimitadas, en conjunto, armónicas. Y a eso le agregábamos lo que era
la flexibilidad. La flexibilidad. Y ahí al agregar flexibilidad entramos con un artefacto ecográfico que es la anisotropía. Y la anisotropía es justamente cuando se desenfoca la incidencia de los ecos y se pierde esa ecogenicidad en un momento, pero es por la flexibilidad del tendón. Por eso también la anisotropía tiene que ser un aliado nuestro para poder identificar un tendón normal, un tendón no patológico. Hay un aumento del espacio entre fibras y una ligera indefinición de la estructura tendinosa. O sea que para fines prácticos vemos un tendón sucio. Es un tendón que miramos y ya no nos hace recordar ese tendón lindo que vimos, ecogénico, fibrilar. No, vemos un tendón sucio, en principio. Hay una ecogenicidad disminuida que puede confundirse con una rotura parcial. O sea, sí, hasta ese punto puede llegar, podemos confundir. Lo que era una tendinosis localizada, por ejemplo, que también puede haber una tendinosis localizada, una tendinosis extensa. En este caso vamos a tener, podemos confundir con una rotura parcial. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver en los dos ángulos, lo que sea en el corte longitudinal, probablemente veamos ese defecto, pero ponemos un transversal y no lo vemos. Entonces, miramos una vez, miramos otra vez, y una rotura, para hablar de rotura, tenemos que corroborarlo en los dos cortes, en el corte longitudinal y en el corte transversal. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de que podemos estar frente a una tendinosis localizada. Bueno, eso de repente en lo que es la parte aguda, pero después tenemos algo un poco más, cuando esa tendinosis ya avanza, hay una desestructuración muy amplia, ya es muy heterogénea, ese patrón normal se perdió, y ya podemos ver inclusive pequeños hematomas, focos de necrosis, degeneración fibrinoide, o sea, fibrosis, podemos ver calcificaciones, micro roturas, o sea, ya vemos un tendón bastante dañado. Y a veces también lo vemos ya engrosado. Por eso yo no estoy insistiendo en que para hablar de un tendón enfermo tiene que estar hinchado, gordo, no, engrosado, no. Acá nosotros hablamos de cambios estructurales, que puede ir desde el mínimo cambio de la suciedad del tendón, que ya hablamos de un cambio ecogénico, que pierde esa ecogenicidad, hasta la presencia de otras estructuras, otras características como una calcificación, una fibrosis, micro roturas, focos de necrosis, hematomas, desgarros totales también, desgarros parciales, todo. Y todas estas cosas puede pasar porque el tendón no está bien vascularizado. Parcialmente está vascularizado y no tiene esa irrigación constante y fulminante. Por eso sufre mucho el tendón y a veces vamos a tener en cualquier parte del cuerpo alguna tendinosis que puede ser por cambios repetitivos, o sea, algunos movimientos repetitivos mal hechos, por ejemplo. Entonces también nos va a llevar a una probable tendinosis con el tiempo. Hay una cosa que, una conducta que se está adoptando en otros países, de que ya así como se hace una ecografía ginecológica de control, una ecografía prostática de control anual,
actualmente se están haciendo chequeos articulares rutinarios. ¿Por qué? Porque ya es bien conocido que hay un periodo en que el tendón sufre, ya está con su tendinosis, puede ser de grado 1, grado 2, o inclusive está ya con algunas micro roturas, y el paciente todavía no siente ni un síntoma, no presenta ni un síntoma, y no da ni tampoco un signo. Simplemente a la exploración ya se puede encontrar una entesitis, se puede encontrar una tendinosis, se puede encontrar las calcificaciones, y todavía el paciente no presentó síntomas. Entonces, el día de mañana o dentro de poco, acá en nuestro país también, de hecho yo estoy incentivando el control rutinario de las articulaciones, al menos en personas que están haciendo un deporte de alta competencia, que por ejemplo hacen lanzamientos, entonces cada tanto uno tiene que hacer un control de su hombro, de su codo, de su muñeca, por más que no tenga ningún síntoma. Y así hay varias articulaciones que se merecen ese respeto de hacer un chequeo anual o inclusive 2 veces al año según como venga la cosa. Pero ya se está realizando en otros países eso. Bueno, acá hay una imagen de lo que es la tendinosis aguda. Ya hay un cambio del patrón fibrilar, ya se empiezan a ver fibras un poco más oscuras, zonas más oscuras de lo que es la ecogenicidad normal de las fibras tendinosas. Podemos encontrar un engrosamiento y vamos a rebobinar. Anatómicamente tenemos que saber que los tendones del mango rotador van de 4.5 a 5.5 anatómicamente normales, pero también ellos pueden estar con un grado de tendinosis y mantener todavía sus medidas normales. Entonces, no tomar como una regla y esperar que el tendón esté engrosado para llegar a hablar de una tendinosis. Otra imagen de tendinosis, esto quería mostrarles porque acá, aparte de haber un cambio estructural en las fibras, ya vemos una entesitis. Acá vemos en la inserción unas irregularidades óseas. Esas irregularidades óseas, con el correr del tiempo, ya puede llegar a desencadenar una rotura a nivel de la inserción. Porque estas entesitis ya crean una inestabilidad, ya crea una debilidad de la zona. Entonces, a eso apunta lo que es un chequeo articular, porque podemos identificar ya una entesitis, el comienzo de una entesitis, que el paciente todavía no está teniendo síntomas. A veces sí podemos encontrar un tendón bien engrosado, pero generalmente se dan en situaciones ya muy avanzadas, degenerativas, personas ya por encima de 50, 60, 70 años, sí puede haber ya un engrosamiento ya del tendón, ya un agrandamiento, ya porque hay dentro de ese propio tendón ya se generaron calcificaciones, microroturas, fibrosis, sí, ya puede haber un engrosamiento. Entonces, para tener en cuenta también, no casarnos con el tendón engrosado, sino acordarnos que también el tendón normal en espesor puede tener una tendinosis. Otra imagen, aquí vemos una tendinosis, pero en este caso hay calcificaciones bien metidas en el tendón subescapular. Este tendón sale con dificultad, le cuesta al paciente sacar el tendón. Es doloroso, esa rotación externa es dolorosa. ¿Por qué es dolorosa? Porque hay unas calcificaciones bien intrasustancia, inclusive en el borde bursal. En el borde bursal sería
la parte del tendón que está más pegada a la bursa, en este caso la bursa subcoracoide. Y el borde articular es el que va más a nivel del cartílago, así, más al nivel del plano óseo, del húmero. Entonces, para tener en cuenta también esa localización. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero para tener en cuenta los tendones, cuando en el caso del subescapular puede generar un pinzamiento por la calcificación extrema que hay dentro del tendón. En este caso, el mismo paciente tiene, mirando el supraespinoso, tremendas calcificaciones a nivel bursal y prácticamente encima de la inserción. Altas probabilidades de este paciente que en cualquier momento presente una rotura masiva a nivel de la inserción. ¿Por qué? Porque hay presencia de calcificaciones bien marcadas. La entesis totalmente irregular y totalmente tomada en proximidad por la calcificación. Entonces, es un paciente que vamos a tener que monitorizar bien de cerca y tratar inclusive de hacer algunos tratamientos paliativos. Podemos hacer unas ondas de choque, podemos hacer un lavado cálcico dirigido, tratando de disminuir esa calcificación para que no actúe tan rápidamente sobre la entesis y que produzca una rotura. Entonces, para tener en cuenta también eso. También la tendinosis podemos ver con la bursitis. En este caso, el subescapular, vemos, es un subescapular con una tendinosis ya por el cambio estructural que tiene. Hay también algunas partes con calcificaciones próxima a la inserción y vemos la bursa subcoracoidea que está ocupada. Y una vez que está ocupada la bursa, tenemos que describir justamente esa bursa. Primero, cómo están las paredes, si las paredes están bien delimitadas, si las paredes son finas, si son gruesas, si su contenido es homogéneo, si es heterogéneo, si tiene hipertrofia sinovial, porque a veces en las bursas, teniendo en cuenta la patología de base del paciente, puede presentar hipertrofia sinovial y también esa hipertrofia puede tener señales Doppler positivas, que eso va a denotar una activación de esa, por decir, una artritis reumatoidea, un lupus, algo que esté activando. Entonces, para tener en cuenta también las características de la bursa, de la bursitis, mejor dicho. Porque acá hay una pregunta también que siempre dice la gente, ¿y es importante el volumen? No, en principio no. En principio son más importantes las características que pueda tener esa bursitis. De última, podemos hablar del volumen y a ver si le hacemos un drenaje, le hacemos no, pero los datos que vamos a tirar en cuanto a las características tienen mucho más valor que drenar simplemente una bursitis. Bueno, eso con respecto a la tendinosis, ya hablamos, entonces, agudas, crónicas, incipientes, avanzadas, relacionadas con bursitis, a veces con pinzamientos, mucha variación. También vamos a tener esta segunda patología que también es muy frecuente, la tenosinovitis. Y en ese caso, vamos a hablar de una sola tenosinovitis, que es el tendón porción larga del bíceps, que está ubicado en la corredera bicipital. Acordarnos que tenemos nuestras referencias óseas, que es el trocánter mayor, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. Sería el troquíter y el troquín. Y vamos a tener la inserción de los tendones del mango rotador. Este tendón tiene una vaina tendinosa
que normalmente no va más allá de 2 milímetros de espesor. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso porque a veces nos tienta mucho, vemos un alito alrededor del tendón en corte transversal y a veces en longitudinal. Vamos a medir, porque menos de 2 milímetros tiene que ser, porque se puede ver también un poco de líquido normalmente. Entonces, para no apurarnos y decir que es una tenosinovitis, vamos a medir. Es un halo, una estructura homogénea en principio, pero una vez que vemos que está por encima de 2 milímetros, ya tenemos que hacer el mismo entrenamiento que hacemos cuando vemos una bursa ocupada. O sea que tenemos que decir cómo están sus paredes, cómo está, si es homogénea, heterogénea, si hay hipertrofia, si no hay, si es heterogénea, si es un poco sucia también, puede ser un poco ecogénica, si está ocupada porque a veces inclusive puede entrar sangre en la bursa. Entonces podemos tener prácticamente una ocupación, un hematoma también podemos tener ahí. Y también la presencia de señal Doppler, al Doppler de poder, podemos ver también si hay o no presencia de neoformaciones. ¿Está asociada a muchas patologías del mango rotador? Sí. Ya dije hace rato eso, y vamos a tener en cuenta que los movimientos, tanto de rotación externa del subescapular, de la rotación, llevando la mano hacia la parte posterior, hacia la espalda, haciendo todas esas rotaciones externas del supraespinoso, hay un rozamiento muy íntimo con la vaina del tendón, porción larga del bíceps. Y puede generar también una tenosinovitis concomitante cuando hay un grado de tendinosis avanzada de los tendones del mango rotador. A veces sí se produce ya por personas jóvenes, por ejemplo, por lanzamientos de jabalina, cuando ya sobrepasó la fuerza, en personas que juegan básquet, vóley, puede haber lesiones cuando hubo una fuerza excesiva y eso superó lo que podía aguantar justamente el tendón y puede crear un aumento del líquido en el espacio tendinoso. Entonces, puede haber lesiones solamente del tendón, como también asociada a otras patologías. Y aquí vemos lo que es en el corte longitudinal, la presencia tanto por arriba y como por debajo del tendón, la presencia del líquido. Y tenemos que ir desde el bíceps, desde la corredera, hasta la unión miotendinosa. A veces esta tenosinovitis puede ser bien localizada en una sola parte, o es bien superior a nivel de la corredera, puede estar en la parte media o puede estar muy próxima a la unión miotendinosa. Entonces, hacer la exploración a lo largo. Para eso nos sirve nuestra exploración de punta a punta del tendón porción larga del bíceps. En este caso, hay una tenosinovitis que está asociada a una bursitis subacromial. Y ahí nos acordamos, espacio subacromial, que tenemos la bursa subacromial. En este caso, asociada ya a una tenosinovitis de la porción larga del bíceps. Entonces, como ya nosotros estamos manejando las estructuras que están en el espacio subacromial, ya empezamos a asociar ya con las patologías que podemos tener. Esta es una de ellas, la tenosinovitis con la bursitis subacromial. Acá cuando está bien marcada ya una tenosinovitis, prácticamente en toda su extensión desde la corredera hasta la unión miotendinosa. Otra imagen también de lo que es la ocupación de la vaina tendinosa
tanto en corte longitudinal como transversal. Esta es una que me tocó justamente hoy, una paciente de edad, ya tenía 59, 60 años tenía. Tuvo un traumatismo, una caída, y aquí presentan justamente una ocupación de la vaina tendinosa en corte longitudinal, en la parte media y también próxima a la unión miotendinosa. Y en el corte transversal también se ve la presencia del líquido alrededor del tendón. O sea que siempre hacer ese entrenamiento de longitudinal, transversal, corredera, unión miotendinosa. Tener bien en claro toda su extensión. Bueno, pero también hay roturas, esto sí, también de los tendones del mango rotador y del tendón de la porción larga del bíceps también tenemos. Las roturas del mango, de los tendones del manguito rotador, vamos a clasificarlo. Según la localización en el tendón, pueden estar localizadas en el borde articular, en el borde bursal y en el intrasustancia. Eso según la localización. Todas estas, estas clasificaciones vamos a unirlas todas cuando tengamos un informe y tenemos que describir cada una de ellas. Según la distancia a la inserción también tenemos que tener en cuenta. Próxima a la inserción hasta 10 milímetros, puede ser 12 también, y posterior a la inserción después de 10. Como regla más práctica es 10, porque en esos primeros 10 milímetros, ese primer centímetro de la inserción, esa primera parte del tendón, es la parte que más sufre. Es la zona crítica que se la llama también en algunos libros, porque es la parte que tiene menos vascularización. Entonces, cuando se empieza a producir un cambio o un cambio de ecoestructura, es la parte que más susceptible está para las roturas. Entonces, mayormente se producen las roturas en la zona crítica, pero también pueden haber por fuera de la zona crítica, que serían pasando 10 milímetros de la inserción. Entonces, eso también es un buen dato también para indicar en el informe cuando encontramos una rotura. Según la extensión, puede ser parcial y total. Entonces, vamos a hablar nuevamente de las generalidades de una rotura tendinosa. Se debe realizar los cortes tanto en longitudinal y transversal y constatar en ambos el defecto. ¿Por qué? Porque estábamos hablando hace rato que hay dos situaciones que nos puede joder entre pacientes. La presencia de la anisotropía, por un lado, o la presencia de una tendinosis localizada, que son las dos situaciones que nos puede confundir a la hora de hablar de una rotura. Nosotros tenemos bien en claro que en los dos cortes, longitudinal y transversal, de los tendones del mango rotador y también del tendón porción larga del bíceps, tiene que estar presente el defecto. Entonces, no confundir con la anisotropía. Y es más importante la medida en corte longitudinal. ¿Por qué? Porque a nivel de los colegas traumatólogos que van a hacer de repente una intervención, ellos quieren saber cuánto es la separación de eso, cuánto es extensivo en longitudinal para tener un plan quirúrgico y a ver si inclusive la cirugía es recomendada o no. Entonces, hacer costar también y mayormente se pueden hacer costar las dos medidas del defecto, pero nunca olvidar la longitudinal e indicar cuál es la medida longitudinal. Las roturas parciales son más frecuentes en personas jóvenes, mucho dolor, muy relacionada a traumatismos,
golpes, caídas, se acentúan con los movimientos de abducción. Acá tenemos una rotura de borde articular, por ejemplo. ¿Por qué es de borde articular? Porque está próxima a la cortical del húmero. Y a veces en la cortical ya podemos tener algunas irregularidades o unas osteopatías. Esas osteopatías pueden generar una rotura parcial a nivel del borde articular. O también pueden ser traumáticas. A veces no necesariamente tiene que haber un traumatismo, simplemente por degeneramiento focal ya se puede crear una rotura. Otra imagen de borde articular con rotura, también en este caso con algunas irregularidades a nivel del borde humeral. Hacer constar siempre la medida longitudinal, corroborar el defecto en corte transversal. Se puede también poner la medida transversal. Hombre de 50 años que hizo un esfuerzo brusco, levantó una maceta, posteriormente quedó con un dolor, se encuentra un defecto próxima a la inserción en la zona crítica de 4 milímetros. Se corrobora ese defecto también en el corte transversal. Entonces yo estoy seguro que es una rotura parcial en borde articular de 4 milímetros de longitud situada en la zona crítica, menor a 10 milímetros. Entonces, suficientes datos le damos al colega para que pueda crear un plan a ver qué va a hacer con ese tendón. Otra situación, si este defecto estaba un poquito más alejado ya, por más de 10 milímetros, de la inserción, entonces la conclusión iba a ser rotura parcial del supraespinoso a nivel del borde articular a más de a 12 milímetros de la inserción. Entonces con eso estamos diciendo indirectamente que la rotura está fuera de la zona crítica. Entonces probablemente el tratamiento pueda tener algún cambio o algún plan diferente a una zona crítica, ya que a veces se tiene en cuenta también para tomar una decisión quirúrgica el tipo de actividad que tiene el paciente y si realmente va a ser satisfactorio o no un acto quirúrgico. Borde bursal, parecido a lo que es la rotura parcial ya del borde articular, pero en este caso el defecto está más cerca de la bursa. En este caso es el supraespinoso, tenemos al músculo deltoides, entonces tenemos la bursa subdeltoidea a ese nivel. En este caso no la vemos, pero de igual manera se la llama borde bursal. La parte más alejada del tendón, la que está más cerca de la bursa, mejor dicho. Entonces, por definición, según la localización, sería una rotura parcial a nivel del borde bursal, del supraespinoso, de tantos milímetros de longitud a tantos milímetros de la inserción. Borde bursal también, pero en este caso ya se está insinuando una imagen de una bursitis subacromio subdeltoide. Entonces, esto tiene más de 2 milímetros. Esto ya es una bursitis laminar. Entonces, acordarnos también que una vez que vemos la rotura, el defecto, corte longitudinal, corte transversal, ya estamos seguros. Mirar también la bursa si no está afectada. Y más todavía cuando la rotura es a nivel del borde bursal. Entonces, hacer constar en el informe también, en este caso, por ejemplo, rotura parcial, borde bursal del supraespinoso de tantos milímetros de longitud a tantos milímetros
de la inserción con presencia de bursitis subacromial subdeltoide o asociada a una bursitis subacromial subdeltoide. Entonces ya podemos ampliar a nuestro diagnóstico y le damos un diagnóstico de lujo al colega. No nos quedamos simplemente rotura parcial del subescapular. Nosotros le vamos a dar todos los datos. Vamos a hablar de la localización. Vamos a hablar de la clasificación según cuánto está la inserción. Vamos a hablar de si es parcial, si es total. Entonces, y si está asociado o no, en el caso de la bursa, del borde bursal con una bursitis. Y en el caso del borde articular, si está asociada a una osteopatía de la cabeza humeral. Entonces, siempre tenemos que agregar todo lo que podamos ver alrededor de esa rotura. Tenemos que informar. El borde bursal a veces puede haber múltiples roturas. A veces es rara. Yo todavía creo que vi una doble, pero en este caso hay una triple. Una doble sí vi, pero una triple todavía no. Acá yo les muestro justamente la triple porque pueden haber múltiples roturas que al comienzo pudieron ser micro roturas. Y en este caso también se informa múltiples roturas a nivel del borde bursal, asociada a una, o sea, se pone tendinosis del supraespinoso con rotura parcial en borde bursal, en este caso roturas múltiples, y si está o no asociada a una bursitis. Y se pone ahí en la medida, siempre la medida longitudinal la que va a mandar. También se puede poner la medida transversal. Borde bursal nuevamente, con bursitis. Esta se va a informar como una rotura, una tendinosis del supraespinoso con rotura parcial, borde bursal, asociada a tantos milímetros de la inserción, de tantos milímetros de longitud, asociada a una bursitis subdeltoide. La intrasustancia. Ya hablamos entonces de una rotura articular, una rotura bursal, y ahora hablamos de una rotura intrasustancia. La intrasustancia es cuando todavía tenemos un borde, un resto de tendón la parte bursal, y tenemos un resto todavía en la parte articular. Y solamente el defecto está bien dentro del tendón. Seguimos la misma cosa, mismo criterio. Determinar el defecto en corte longitudinal y transversal. Determinar si está antes de 10 milímetros de la inserción, posterior a 10 milímetros de la inserción. Y cuánta es en su medida corte longitudinal hacer costal. La misma cosa, defecto intrasustancia. Y también en este caso puede haber asociada a una bursitis, asociada a una osteopatía, puede haber. Entonces, tenemos que describir todos esos puntos. Otra imagen, intrasustancia. A veces tiene una característica la intrasustancia que puede ser muy extensa. A veces puede estar es muy extensa. A veces 20 milímetros, 25 milímetros. Es un corte a lo largo y se ve como una imagen así en desfiladero que hace dentro del tendón. Y eso también lo vamos a ver en el corte transversal recorriendo justamente el tendón. Y acá entramos en otro tipo, de grosor total. De grosor total es cuando se rompió tanto en el borde bursal, se rompió también en intrasustancia y se rompió también
en el borde articular. Es como si fuera que recorre un defecto desde el borde bursal hasta el borde articular. Pero la estructura tendinosa todavía se la ve. Se la ve como un todo, como un tendón todavía puesto en su lugar, pero con un defecto que recorre tanto de, o sea, recorre el borde bursal, intrasustancia y el borde articular. Mismo entrenamiento. Acá sí que de repente podemos notar que puede ser muy irregular esas roturas, esa rotura total puede ir como un zigzag, también puede ir. Entonces tenemos que hacer las mediciones por separado, podemos hacer. Borde bursal hasta la mitad del tendón, después del borde articular hasta la mitad del tendón, hasta encontrar una longitud total. Se puede hacer, porque a veces sí está bien puesto en una posición, pero generalmente son muy irregulares. Esta es no tan irregular. Acá se ve, por ejemplo, que de alguna u otra manera llega a haber un defecto total. Y aquí se ve un defecto grande, después un pequeño defecto y después se ve otro defecto. Entonces, en este caso, de repente casi voy a decir, no, pero si acá hay una rotura bursal y acá tengo una rotura articular. Pero si me miro bien, acá en el medio también tengo un defecto que comunica ambos defectos. Entonces, ya hablo de una rotura de grosor total y vamos al mismo entrenamiento. No perder ese entrenamiento en este caso voy a decir, es de grosor total, o sea, una tendinosis supraespinoso con rotura total a nivel de la zona crítica, estoy diciendo 10 milímetros hasta 10 milímetros, o posterior a la zona crítica a 12 milímetros, 13 milímetros de la inserción. Entonces, dato importante también para los colegas. Y tener en cuenta lo que es la rotura masiva o completa, que es cuando ya se perdió esa estructura tendinosa que estaba bien puesta aquí todavía, pero acá ya vemos que hay un cabo y hay otro cabo. Ya empezamos a tener cabos. No tenemos más la estructura tendinosa. Entonces, ya prácticamente se nos está insinuando un gran defecto y se nos va a quedar la cabeza del húmero desnuda. Porque vamos a tener un cabo por un lado, un cabo por otro. ¿Y qué pasa? Al tener la cabeza humeral desnuda, no vamos a tener tendón a ese nivel y el músculo deltoides, en el caso que la rotura masiva sea del supraespinoso, se va a posicionar en eso. Es como si fuera que el músculo se va a ocupar ese defecto que va a formar la rotura masiva. Acá hay justamente una imagen de eso, la cabeza pelada, ya hay en un borde está el resto de tendón, comparando con el lado contralateral. En el lado contralateral, si se dan cuenta aquí, hay una rotura total también. O sea que este paciente ya venía jodido. Ya venía jodido porque ya se rompió el supraespinoso totalmente, masivamente, y ya tiene una rotura total del lado contralateral. Y también para tener en cuenta el espesor del músculo deltoides todavía se mantiene en el lado contralateral y aquí ya hay un grosor aumentado, al menos que está prácticamente durmiendo el plano muscular sobre el plano óseo. Entonces, otro punto que tenemos que ver cuando tenemos la sospecha de que hay una rotura masiva, automáticamente tenemos que ir al lado contralateral
para hacer esa discriminación de estructura, porque nos va a aclarar bastante en la situación del deltoides, la situación del tendón, cómo tenía que estar en el lugar, que nosotros estamos viendo totalmente otra cosa, hacer justamente la misma medición, los mismos cortes, entonces para poder, en este caso, ponerle la firma, el sello de que es una rotura masiva o completa. Otra imagen de rotura masiva. Acá tenemos un resto de tendón, otro resto de tendón y el músculo deltoide que se está posicionando a nivel del defecto. Esto me tocó el día de hoy, una rotura masiva. Acá vemos el músculo deltoide que se está posicionando y acá vemos el músculo deltoide más finito, porque hay todavía tendón del lado contralateral. Ya está con una tendinosis marcada también el lado contralateral, pero en este caso ya vino a ocupar ya el músculo, el defecto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, los que tienen rotura masiva generalmente ya no les duele el hombro. Lo que más tiene es una impotencia funcional. Cuando la rotura es total, el paciente le duele, no puede mover, o sea, mueve y le duele, mueve y le duele. Pero cuando ese tendón ya se rompe totalmente, ya es masiva, inclusive el paciente ya tiene movimientos muy torpes o muy limitados, pero ya es por la compensación del infraespinoso, del redondo menor, pero vemos una rotura masiva del supraespinoso, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta ese dato. La rotura parcial duele. La rotura total duele. La rotura masiva ya no duele tanto y el movimiento ya puede hacer movimientos un poco menos dolorosos. Le duele más al mover a un tendón con rotura total o de grosor total o parcial. Esas son las que más duelen y las que menos duelen son la masiva o completa. Acá está mostrando nuevamente una masiva, pero acá vemos que esa masiva tenía irregularidades óseas ya. O sea, que tenía un factor predisponente ya a que tenga una rotura masiva. O sea, hacer constar en nuestro informe la situación de la entesis de los tendones del mango rotador. Entesis conservada, entesis con irregularidades óseas de tantos milímetros de extensión. Entonces ese es un signo de alarma para el paciente y también para su médico tratante de que en cualquier momento va a sufrir una rotura ese tendón y más a ese nivel por las irregularidades que está presentando. Bursitis, sí, vamos a tener bursitis. Ya hablamos mucho de las bursitis. Bursitis subcoracoidea, subdeltoidea. La subdeltoidea en relación al músculo, al tendón supraespinoso. La subcoracoidea en relación al tendón supraespinoso. Acá tenemos un ejemplo de la subcoracoidea. Tenemos el subescapular, perdón. El subescapular con respecto al pectoral mayor. Cuando está presente bursitis, cuando está presente la bursitis, se la llama subcoracoidea. ¿Por qué? Porque va a estar por debajo de la apófisis coracoidea. No está mal decir también la apófisis subacromial también. Porque esto, en realidad todas están conectadas. La subcoracoidea está conectada a la subdeltoidea y la subacromial. Están todas conectadas. Solamente que a veces le vamos a ver más en una que en otra posición. A veces en las dos la vamos a ver y a veces va a estar afectada más la subcoracoidea que el lado subdeltoidea no va a estar afectado. Entonces, pero todas están conectadas. Otra subcoracoidea.
acordarnos de definir bien cómo están las paredes, si es homogénea, heterogénea, con hipertrofia sinovial, si tiene señal o no Doppler, y por último, el volumen, más las características. Aquí tenemos una subdeltoide en relación al supraespinoso. En este caso hay algunas zonas de hipertrofia sinovial. Aquí vemos. Otra subdeltoide a nivel del supraespinoso. Acordarnos que le decimos subdeltoide porque está en relación al músculo deltoides. Acordarnos eso. Subdeltoide, músculo deltoides. Sinovitis también vamos a ver. ¿Dónde vamos a ver sinovitis? En la articulación acromioclavicular. Entonces, en este caso, como definimos en la exploración normal, tenemos que ver justamente si los huesos, los extremos óseos del acromión y la clavícula están bien alineados. Es lo primero que tenemos que ver cuando exploramos la articulación acromioclavicular, porque podemos encontrar un desnivel que posteriormente vamos a decir que estamos con un grado de luxación, irregularidades óseas en ambos niveles también, o puede ser el acromión, puede ser la clavícula, que esa cápsula no tiene que sobrepasar esa línea, esa interlínea ósea. Tiene que estar prácticamente a nivel, porque el ligamento también tiene que estar a nivel ahí. Entonces, cuando vemos una distensión capsular, que esa cápsula ya mide por encima de 3.5 milímetros, ya estamos frente a una sinovitis. Y la misma cosa que cuando vemos una ocupación en una bursa, que vemos una ocupación de una vaina tendinosa, tenemos que ver qué características tiene esa distensión capsular, esa ocupación del líquido sinovial, si es homogéneo, si es heterogéneo, si tiene hipertrofia, si tiene señal Doppler. Y también vamos a ver que puede tener un efecto colateral la distensión capsular, que es la distensión ligamentaria, en este caso del ligamento acromioclavicular. Esa distensión puede ser una simple distensión manteniendo las características del ligamento, pero a veces puede crear un engrosamiento o inclusive una rotura parcial o una rotura total debido a la distensión capsular. En este caso vemos nuevamente una distensión capsular, pero aparte de la distensión ya vemos que la interlínea está perdida. El acromión y la clavícula no están alineados. Hay irregularidades óseas a nivel de la clavícula. Hay algunas irregularidades óseas a nivel del acromión. La cápsula está distendida. Su contenido es heterogéneo. Algunas señales hiperecoicas puede ser con señal o sin señal. Y indirectamente vemos una distensión ligamentaria. Entonces, varios datos podemos sacar y varios datos tenemos que incluir en el informe de la articulación acromioclavicular. En este caso, una articulación acromioclavicular con sinovitis. Y en uno de los extremos hay unas irregularidades óseas a nivel de la clavícula justamente. Hay irregularidades óseas. Hay un desnivel también de la línea interósea. Hay una distensión ligamentaria, pero levemente engrosado este ligamento. Cuando hablamos de un engrosamiento de ligamento a nivel de la articulación acromioclavicular, cuando sobrepasa 3 milímetros. 3 milímetros y el ligamento tiene que ser totalmente ecogénico y patrón fibrilar muy parecido al tendón, pero más ecogénico inclusive. Acordarnos que los ligamentos se estudian más en cortes longitudinales que transversales. Entonces aquí ya
al ver la situación en que está, puedo decir de que hay un leve engrosamiento del ligamento acromioclavicular, o sea, una distensión ligamentaria sin rotura. Hay una sinovitis de la articulación acromioclavicular. Hay una osteopatía del borde, el extremo clavicular de la articulación acromioclavicular y una leve luxación de la misma. Entonces, varios datos puedo sacar también y tengo que incluir en el informe. Otra imagen de distensión ligamentaria por una sinovitis muy marcada. Esto es el tendón infraespinoso normal. Esta también es una imagen de hoy a la tarde, de un paciente, de la misma paciente que presentó el traumatismo, pero acá en este caso tenía una distensión también capsular y una distensión ligamentaria. También hablar de la articulación externoclavicular, que a veces no se incluye como hombro propiamente dicho, pero no está de más mirar, porque a veces el problema no es en el hombro, en todas las estructuras que nosotros exploramos, sino el problema es en el extremo de la clavícula con el esternón. Y también es una patología muy parecida a la articulación acromioclavicular. Hablamos también de distensión de ligamentos, ¿sí? El ligamento transverso también es el que va a sostener a la porción larga del bíceps. El ligamento coracoacromial también, que lo estudiamos cuando vemos el espacio acromial, también tenemos que ubicarlo. El ligamento acromioclavicular también lo estudiamos a nivel del estudio de la articulación acromioclavicular. Una imagen del ligamento coracoacromial. Acá tenemos el acromión y el apófisis coracoides. Y acá tenemos el ligamento. Se ve perfectamente y también es una estructura que tenemos que informar. Otra imagen del coracoacromial. Ligamento transverso, acá tenemos el que estábamos hablando hace rato, la corredera bicipital, el tendón del bíceps, el troquíter. Otro ligamento transverso aquí. En este caso está levemente distendido y engrosado. También se lo incluye. Ligamento transverso, en este caso, normal. Ligamento acromioclavicular, ya vimos, en este caso distendido, pero manteniendo su ecoestructura normal y sin rotura. El atrapamiento subcoracoide, hablamos del atrapamiento o pinzamiento, también se lo puede poner. Subcoracoide cuando el tendón subescapular no puede desplazarse correctamente por debajo de la apófisis coracoide. El atrapamiento subacromial cuando el tendón supraespinoso no se puede desplazar armónicamente por debajo del acromión. También tenemos que hacer constar en la exploración dinámica estas situaciones. Y aquí está el paso justamente del tendón supraespinoso por debajo del acromión, y cuando hay un defecto tanto en el acromión, o en el tendón, o en el hueso, en la cabeza humeral, puede haber un pinzamiento. El pinzamiento subacromial, paso armónico. Cuando no ocurre eso, atrapamiento. Y el subcoracoide justamente cuando por debajo de la apófisis del coracoide el tendón subescapular no puede desplazarse correctamente. Y aquí vemos ese paso justamente. El tendón pasa normal y vuelve normal, entonces no hay pinzamiento.
Cuando eso no puede realizar, estamos frente al atrapamiento o pinzamiento del tendinoso. Otra, el subcoracoide. Este es un pinzamiento. No puede pasar. Se mueve muy poco. No sale. Apenas se mueve. Entonces es un pinzamiento o atrapamiento subcoracoide. Y bueno, hablamos de lo más frecuente. Hay algunas otras patologías, pero creo que con esto ya es suficiente para empezar a enfrentar a un hombro y sin miedo. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna experiencia? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, Cuando hablaste de sinovitis, de la articulación acromioclavicular, sí, dijiste que la cápsula normalmente tiene 3,5 milímetros. No me quedó muy claro cómo medimos de arriba hacia abajo. espectacular, espectacular tu pregunta. Muy bien, vamos a rememorar eso. Muy buena pregunta. Vamos a volver a una imagen. Vamos a volver a una imagen que nos sirva. Una rotura, masiva, bursitis. Okay. Aquí, por ejemplo. Bueno, tu pregunta fue muy buena. Yo estaba hablando y recalqué mucho lo que es la interlínea entre la acromión y la clavícula. En condiciones normales, eso tiene que estar bien alineado. Entonces, hacemos y trazamos una línea imaginaria que une ambos puntos del acromión con la clavícula. Desde esa línea imaginaria nos ubicamos más o menos en el punto equidistante entre ambos y nos subimos para arriba en lo que sería la parte más alta de la cápsula. Y eso no tiene que sobrepasar 3.5 milímetros. Eso es normal. Entonces la línea imaginaria entre la acromión y la clavícula, nos posicionamos en el medio, ahí hacemos la medición hacia arriba. Ya. Normalmente Perfecto. eso, en condiciones normales, si vamos a medir, mide 3.2, 3.3, 3.4, hasta ahí. 3.5 en adelante ya estamos frente a un grado mínimo ya al menos de una sinovitis. Pero cuando es bien marcada, la sinovitis ya 4.5, 4.8, 5, 6 milímetros, 7 milímetros, y ahí entra a tallar el efecto colateral que pueda tener con el ligamento. Porque 3.5 o 3.6 capaz que ni le toca al ligamento todavía. Está bien alineado todavía el ligamento y tenemos sinovitis, pero no tenemos distensión ligamentaria. Pero a partir de un 3.8, 3.9, 4, ya se nota que está empujando indirectamente al ligamento y ese es el entrenamiento que tenemos que hacer. Ver la relación cuando vemos una sinovitis y si tiene o no un efecto colateral por el ligamento acromioclavicular. Eso es lo que es con respecto a esa pregunta. Doctor, Sí. sí, quería hacerle una pregunta. Realmente son dos preguntas. Sí. Dentro de su experiencia viendo hombros, ¿verdad?
y clasificando o haciendo un orden, ¿cuáles son las patologías que ocupan el número 1 y los siguientes puestos en su experiencia? Esa es mi primera pregunta. Por ejemplo, habló mucho usted de supraespinoso, supongo yo entonces que será el supraespinoso el primero. Y así, y después de ello, en frecuencia, ¿cuál sería? Ok. Y la segunda pregunta es, ecográficamente, ¿qué pasa con el hombro congelado o el hombro caído? Esa es mi pregunta. Bueno. Respuesta a la pregunta número 1. Prácticamente siguiendo ese orden que yo les presenté, las patologías es lo que normalmente yo estoy viendo en porcentajes. Patología número 1, tendinosis. Del mango rotador y del tendón porción larga del bíceps, el que más sufre el tendón supraespinoso. En segundo grado, el tendón subescapular. En tercer grado, el tendón infraespinoso y redondo menor. Y en cuarto grado, el tendón del bíceps. Hablando de lo que es una tendinosis. Hablando de tendinosis, no estoy metiendo otras patologías. Porque si vamos al caso, ¿dónde vamos a ver una tenosinovitis? Al único que le vamos a ver la porción larga del bíceps. Bueno. La segunda patología más frecuente ya después de la tendinosis viene la tenosinovitis. Es muy frecuente la tenosinovitis como segunda patología, solamente hablando de patologías. En tercer puesto ya empiezan a venir las roturas. Las roturas parciales, primero. Y de las parciales, las más frecuentes son las articulares. Y de las articulares, las más frecuentes son en la zona crítica, hasta 10 milímetros. En segundo término, de las roturas parciales, vienen las intrasustancias. Y luego, como tercer punto, ya viene la bursal. Y ya como otras no tan frecuentes, la total y la masiva. Pero por edad, las roturas parciales son más frecuentes en jóvenes y las roturas totales y masivas ya la vamos a ver en personas ya con alguna patología de base. Ahí ya hablamos de osteopatía, ya hablamos de inclusive de lesiones musculares, fibrosis, propia lesión degenerativa del tendón, una serie de cosas. Calcificaciones. La calcificación, por ejemplo, en pacientes que se ve una tendinosis calcificante, casi seguro que le falta poquito ya para una rotura total. Paciente que ya vemos con una entesis ya bien marcada, con unas irregularidades bien marcadas y el tendón ya está degenerado, con calcificado. Lo más probable, rotura masiva. Va a llegar a su rotura masiva en algún momento. Ya está teniendo probablemente dificultades para la rotación externa. O sea que ya está teniendo un pinzamiento. Y ahí entro a responder tu segunda pregunta con respecto al hombro congelado. ¿El hombro congelado qué es? El hombro congelado es cuando ya no hay una movilidad, no hay una rotación interna, no hay una rotación externa. Ya la exploración de los tendones subescapular no puedo hacer. El supraespinoso ya no puedo hacer. El infraespinoso ya está totalmente quieto. Entonces yo veo pinzamiento subescapular, pinzamiento supraespinoso. Veo inclusive una distensión de la articulación acromioclavicular, probablemente esté distendida y con osteopatías. Y si me voy a mirar la parte más del receso glenohumeral, probablemente vea algún derrame inclusive, por el sufrimiento que causa la estática de ese hombro. El hombro congelado es grave porque prácticamente
Muy poco se puede hacer por él, a no ser de una fisio o sonoterapia, creo que ahora se usa mucho. Por eso no tenemos que llegar al hombro congelado. Es una entidad muy grave y que prácticamente la calidad de vida del paciente se limita, pero totalmente, al menos en ese hombro. Gracias, profesor. Perfecto, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Juan, Edgar, Romina, Marta. Doctor, Hay buenas que noches. preguntar. Así vamos a Doctor, aprender. buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, doctor, solo una pregunta. Doctor, ¿tiene una medida así específica el coracoacromial, el ligamento coracoacromial Sí, y el ligamento acromioclavicular? sí. El espesor que tiene, o sea, nosotros lo vamos a evaluar más en un corte longitudinal. En el corte longitudinal, el espesor no debe pasar 3 milímetros. Entre 2 a 2.5, 2.8 es un espesor normal de un ligamento. Y acá hablamos de ligamentos en general, porque en muchas articulaciones vamos a ver ligamento en el codo, ligamento a nivel de la rodilla, ligamento en el tobillo, vamos a ver muchos ligamentos. Como una medida estándar y aproximada va entre 2 a 3 milímetros de espesor. Y también le toca eso al tendón, al ligamento coracoacromial. Vamos a enfrentarnos mucho a eso. Y cuando ves 3.1, 3.2, 3.4, perdió ya su patrón ecogénico normal, es un ligamento sucio, ya está distendido, ya está hinchado. Entonces, ahí estamos frente a una patología ligamentaria. Y ahí sí podemos hablar engrosamiento, ligamento, coracoacromial, en el extremo acromial de tantos milímetros de longitud, presentando un engrosamiento de 3.4 en promedio. Pero no se constata rotura. Entonces estás hablando de un engrosamiento localizado del ligamento coracoacromial, donde es más llamativo a nivel del extremo acromial. Indirectamente estás diciendo que el día de mañana, si este puede tener un traumatismo, lo que sea, lo más probable es que se rompa ese nivel por el cambio estructural que está presentando a ese nivel. Doctor, yo tengo una preguntita. ¿Me escuchas? Sí, sí, Cándido. Doctor, sí, soy yo. En el caso de una ruptura de los componentes del manguito rotador, sobre todo puede haber atrofia en la musculatura de la cintura escapular, pectoral mayor, deltoides o bien trapecio. ¿Puede haber alguna atrofia notoria en el paciente? En principio no, porque se compensan demasiado ya la musculatura, se ayudan, pero tremendamente. Por eso justamente en una rotura, por decir, del subescapular, prácticamente la rotación externa y también la musculatura en sí del pectoral mayor es como si fuera que apaga esa rotura. Y lo mismo pasa con el supraespinoso y con el infraespinoso. El deltoides también hace un contrapeso a toda esa pérdida que se pierde, contra esa pérdida. O sea, en principio no. Ahora, lo que puede ocurrir ya cuando hay una combinación de roturas, ahí se va a perder mucho. Por ejemplo, hay casos que hay una rotura del supraespinoso con el infraespinoso. Ahí sí puede haber atrofias de la cintura, como estaba diciendo. Pero en principio no. Y se manejan bastante y la musculatura compensa bastante. Muchas gracias, doctor. Dale. Profesor, una preguntita más. Sí, ¿Cómo es la lesión del labrum? el labrum
De hecho, es una estructura triangular que vamos a ubicarla en el extremo más inferior de la exploración lateral del hombro, porque empezamos por lo que es el infraespinoso, redondo menor, y ahí nos vamos un poquito más y vemos lo que es la presencia del labrum, justamente. Estructura triangular, ecogénica, homogénea. Lo que podemos ver ahí son dos cosas: una rotura parcial o, si no, irregularidades del labrum, que pierde esa forma triangular, porque es muy difícil que el labrum se lesione, así como inclusive en personas adultas y todo vemos un labrum hasta normal, pero en algunas situaciones pierde esa forma triangular y causa un mal funcionamiento de la cabeza humeral, porque se puede presentar una rigidez ese labrum, porque el labrum de por sí es esponjoso, es acolchado, entonces pierdes esa flexibilidad y tenemos una rigidez por algunas irregularidades. O si no, en traumatismos raros, pero se puede ver un labrum quebrado y que ese realmente sea la causa del dolor del paciente. Muchas gracias. Laura Sanabria, Juan, Eligio. Yo quiero que aprovechen estas clases bien dirigidas, bien puntuales, porque si vamos a empezar a hablar de todo lo que es el hombro, todo lo que es la fisiología, patología, vamos a enredar, pero no vamos a entender nada. Entonces, para complementar esto, yo les voy a enviar unos cuestionarios, unas 10 preguntas de la normalidad, unas 10 preguntas de lo patológico, y le voy a enviar ya un modelo de informe de hombro. Y ya nos vamos a poner de acuerdo con eso. Entonces ya vamos a tirar esa, y posteriormente quiero que me contesten ese cuestionario, entonces para ver realmente cómo ustedes están aprovechando estas clases. Porque el hecho de repetir la clase hoy, al menos parcialmente, de la clase de la normalidad, nos va enganchando a lo patológico. Y ahora eso vamos a transcribir a lo que es el cuestionario de hombro normal y hombro patológico. Entonces, eso yo les voy a enviar mañana a última hora, al fin de la tarde, y para que puedan tener todo este fin de semana, era para poder repasar nuevamente lo que es hombro normal, patológico, cuestionario, y ya vemos ahí cómo tenemos que informar un hombro. Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta para dar realmente un buen informe y no correr de cuando nos envían un pedido de hombro. No, yo no hago, no tengo miedo, no, yo no sé. Ustedes ahora ya van a saber cómo defenderse en hombro. La próxima clase sería el lunes. Lunes, creo que es el lunes 4. Lunes 4 vamos a hacer una clase de codo normal con la misma, el mismo esquema acá que usamos en hombro. Vamos a hacer lo normal el lunes, el miércoles hacemos lo patológico, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo normal y vamos a terminar también con un cuestionario, y posteriormente el sábado 9, esas dos articulaciones vamos a practicar directamente y punto por punto. Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí. ¿Qué tal? Me llamo Luis Morán, soy tecnólogo de Perú. ¿Qué tal, Luis? Le quería consultar, en el caso de pacientes con hombro congelado,
¿qué estructuras deberíamos prestarle principal atención y si es que existen algunas maniobras para evaluar los tendones? Por ejemplo, en el supraespinoso estamos limitados, ¿no? Para poder visualizarlo. Si me podría apoyar con eso, doctor. Sí. De hecho, en ese caso, Luis, tenemos que hacer como si fuera que es un hombro normal en principio. Inclusive la posición del paciente, sentado, erecto, colocando en la posibilidad, porque a veces el paciente ya viene muy con vicios de posición que inclusive tiene el hombro pegadísimo al cuerpo. Y apenas nos da para ver, hacer la posición del tendón porción larga del bíceps. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos por anatomía que el tendón supraespinoso se inserta en la tuberosidad mayor. También sabemos que en la tuberosidad menor se inserta el subescapular. Entonces, como no podemos hacer la maniobra de mirarle al subescapular, o sea, la maniobra de la rotación externa, pegando el codo al cuerpo y haciendo que el paciente haga eso, entonces nos posicionamos con el traductor sobre la tuberosidad menor y metemos un poco el traductor hacia lo que sería el tórax y ahí movemos, nosotros tratamos de mover y tratar de exteriorizar un poco el tendón. De hecho, vamos a constatar lo más probable un tendón engrosado y vamos a llegar inclusive a la apófisis coracoide, pero no vamos a tener ese movimiento armónico. Entonces ya vamos constatando ya un atrapamiento. La misma forma nos posicionamos a nivel de la tuberosidad mayor y tratamos de nosotros llevar el tendón hacia atrás, ya que el paciente de hecho no va a poder. Y vemos justamente la mayor parte de los hombros congelados, un engrosamiento y a veces muy frecuente las osteopatías en la entesis. O sea, los movimientos nosotros tenemos que hacer en ese caso, pero al constatar que no puede mover, ya estamos frente a un hombro congelado ecográficamente. Constatamos los pinzamientos. Semiológicamente ya podemos mirar al paciente, hombro congelado a lo lejos, pero nuestra ficha de constatar es justamente tratar de hacer esos movimientos y no lo podemos realizar, ni siquiera nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, entonces les envío el cuestionario. Prácticamente va a ser un repaso nuevamente de estas dos clases y les invito ya a tratar de repasar hombro y leer un poco de lo que es el codo, la normalidad. Para el lunes, 20 horas, nos conectamos 5 minutos antes para charlar. Gracias, doctor. Buenas noches y que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Luego. Gracias, profe. Dale. La clase quedó grabada, se va a subir a la plataforma. Gracias. Chao, Marta.